Mañana así son las cosas a nuestro especialista en temas jurídicos, el doctor Oscar Testa. ¿Cómo va, Oscar? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, hay dos casos que ocuparán su espacio, su columna. Uno está relacionado con un episodio que generó mucho estrépito en la ciudad de Río Cuarto. Ya vamos a hablar de él porque se ha concedido a la responsable de la muerte de un muy conocido comerciante de la ciudad y del mundo hípico, se le ha concedido la prisión domiciliaria. Está justificada, lo vamos a ver en minutos nada más, pero usted quiere hablar de un caso similar al que nos ocupa en la acusación por extorsión al fiscal Miralles, que es otro bebé fallecido por el síndrome del bebé sacudido. ¿En dónde se registró esto? Sí, digamos que el caso es casi calcado. Y precisamente es interesante seguirlo por la influencia que puede llegar a tener al momento en que eventualmente se realice el juicio de Gambero. Digamos, en este momento el juicio en sí mismo, digamos la causa en sí mismo, tiene dos focos de atención. Uno puesto en la denuncia formulada en contra del fiscal Miralles, que está radicada en Río Tercero y que se desconoce si se ha tomado algún tipo de medidas. Es muy reciente, esto es en esta semana recién. Y la otra es la causa propiamente dicha, que ha sido elevada a juicio, con la acusación en contra de Gambero por homicidio calificado por el vínculo, y que está en este momento recurrido en el juzgado de control. Es un delito muy difícil de probar, el delito que solo acusa a Miralles, ¿no? No va a ser sencillo, salvo que esté la prueba contundente. La verdad que lo que sabemos es lo que están diciendo las partes, no tenemos un acceso a las pruebas como para poder verificar y de alguna manera poder opinar a conciencia la solidez o la consistencia que tienen esas pruebas. Las partes las estamos escuchando de manera permanente, están diciendo incluso que se van a agregar nuevas pruebas de gente que de alguna manera no se sabe si vinculado con este mismo caso o con otras causas también, puede llegar a tener sus objeciones a las conductas de Miralles. Pero bueno, todo eso evidentemente a medida que vayan surgiendo novedades en Río Tercero podemos ir analizándolas. Bueno, lo que sí tenemos el otro aspecto, que la causa ha sido elevada a juicio, en este momento está apelada en el juzgado de control, y el día lunes empezó en Córdoba una causa prácticamente idéntica. Esta causa se está juzgando la muerte de un bebé de 7 meses, Joaquín Rofé. El único acusado en este momento es el padre, Gustavo Rofé. Este niñito, este bebé falleció en marzo del año pasado y está acusado obviamente también por homicidio calificado por el vínculo en una figura de síndrome de bebé sacudido. Este chiquito murió el 12 de marzo del año pasado en el sanatorio Concagua de Córdoba, donde fue derivada por una cuestión de obra social desde el Hospital Municipal Infantil, que fue el primer lugar a donde fue llevado. Y digo que es sumamente parecido, porque también es el padre el que lo llevó, el que recurrió en un primer momento a la asistencia médica. Allí surgieron algunas dudas que, bueno, fueron generando todo este tipo de situaciones y que, a diferencia de este caso, en un primer momento fueron imputados tanto el padre como la madre. La madre también estuvo 40 días detenida y posteriormente liberada y en definitiva sobreseída en la causa. El único que quedó acusado es el padre del bebé, que, bueno, el juicio empezó el día lunes, se abstuvo de declarar, sí declaró la madre, declararon los suegros de Rofé también, es decir, los padres de la madre. Y hay un dato que va a ser sumamente interesante, porque en los dos casos, suponiendo que el de Gambero también llegara a juicio, es la forma de tratarlo y la forma de vincularse del padre con la criatura, y es lo que declaró los familiares, digamos, políticos, la esposa o los suegros, que Rofé decían que era torpe cuando alzaba al niño, si bien era cariñoso con él cuando lloraba cuando lo tenía en brazos.
Eso puede tener, insisto en esto, una incidencia respecto de la existencia del dolo, o si realmente esas actitudes torpes podrían haber llegado, en el supuesto de que se demuestren todos los parámetros necesarios, que no son nada sencillos de demostrar, fundamentalmente cuando las pruebas se obtienen ex post del fallecimiento de la criatura, es decir, pruebas pericias médicas y este tipo de cuestiones que son las que pueden llegar a determinar la responsabilidad penal del acusado. Este juicio también se está haciendo con jurados populares, se está haciendo, insisto, en Córdoba capital, y seguramente en estos días, a más tardar semana que viene, ya tendremos el veredicto de la forma en que se ha resuelto esta situación. La otra situación que tenemos para considerar hoy es la que tiene que ver con el fallecimiento de Gustavo Picotto en un accidente, en un siniestro vial, vamos a poner el nombre correcto, del 28 de agosto de este año, es decir, hace 2 meses que ha ocurrido. En esta situación, de alguna manera, me comprenden las generales de la ley, lo conocía mucho a Picotto, había sido técnico en nuestro equipo de fútbol, de judiciales. No tengo idea de quién es la acusada, pero bueno, digamos que el debate que se ha generado en esta semana es debido a la concesión a la acusada, que permanecía detenida desde la fecha del hecho, de la prisión domiciliaria. Esta situación ha generado la reacción de la familia principalmente. Está circulando en redes una carta de la hermana de Gustavo y a su vez ha hecho declaraciones públicas también el abogado defensor, es el expresidente del Colegio de Abogados, el doctor César Avendaño, cuestionando la concesión del beneficio. Acá se están mezclando un par de cosas en esta situación y en esto quiero empezar a definirlo. Se tiene en cuenta quienes la están criticando, principalmente la hermana, y también lo ha dicho de alguna manera el doctor Avendaño, las características que reunió el hecho en sí, es decir, el hecho de cruzar semáforo en rojo, manejar sin carné, alta velocidad, no tener seguro, pero todo eso lleva a la imputación de homicidio con dolo eventual, es homicidio simple con dolo eventual. Todos esos elementos hacen la calificación legal del hecho y hacen a que la mujer haya permanecido detenida estos 2 meses y que varíe la situación de detención, pero no cambia de estar detenida, sino que simplemente ahora va a pasar a estar detenida en la casa. Entiendo que se consideró que es mamá de 3 chicos. Ese es el elemento que se ha tenido en cuenta. Es madre de 3 hijos menores. Dentro del pedido que formuló uno de los hijos, el más chiquito, estaría con el padre en una situación de vulnerabilidad, en una situación en la cual el padre no tiene trabajo, carecería de medios para su sustento y su atención, y eso realmente habría sido la razón que motivó al fiscal Miralles a concederle la prisión domiciliaria. El pensamiento medio dice, bueno, hubiera pensado en eso cuando circulaba a alta velocidad y pasó un semáforo en rojo, no estaba pensando en sus hijos. Bueno, pero la justicia no puede pensar desde esa lógica. No, pero con esa lógica volvemos a mezclar las situaciones. Claro. Es decir, volvemos a decir, todo eso tiene que ver con la calificación legal del hecho y la posibilidad de ir presa por un lapso de 8 a 25 años. Sí. Digamos, yo creo que es la primera vez que tenemos a alguien detenido 2 meses y va a continuar ahora con la prisión domiciliaria por un siniestro vial. Sí, que no todo lo eventual es una figura grave. Exactamente. No es un homicidio culposo. Exactamente, y no fue una derivación a posteriores de las investigaciones ni nada por el estilo. Inmediatamente ocurrió el hecho, se presentó y fue caratulado como homicidio simple con dolo eventual y se ordenó su detención inmediata. Yo no juzgo la actitud de las familias cuando se manifiestan públicamente porque han perdido un ser querido. Exacto. Pero bueno, lo que hay que hacer es también ponerla en su justa dimensión, desde la lógica de reproducción
acrítica de eso, sin decir, bueno, una cosa es que la hermana o los familiares directos se manifiesten públicamente con encono. Y otra cosa es lo que estamos obligados a analizar la situación desde otro lugar. ¿No? Exacto, acá lo vamos a hacer el análisis jurídico, insisto en esto, aun cuando entiendo que me comprende la generalidad de la ley, porque yo le tenía un enorme afecto a Gustavo. Es que hay una tentación muy fuerte a plegarse a ese coro de las mayorías, ¿no? Exactamente, sí. Y precisamente en esto queremos terminar. ¿Quiénes son los que tienen derecho a la prisión domiciliaria? Lo hemos tenido a este debate no hace mucho tiempo con el caso Vargas Parra también. Sí. ¿Cuáles son también, como contraparte, los derechos de las víctimas? ¿Y quiénes son víctimas en estos supuestos? Ya hemos dicho varias oportunidades que la prisión domiciliaria no es una cuestión automática, sino que se concede cuando se dan determinadas circunstancias y previo análisis de quien debe darla, porque no es un derecho de la parte. El derecho del acusado a la prisión domiciliaria es derecho a pedirlo. No es automático que se le conceda ni nada por el estilo. Incluso, obviamente, es revocable, tiene una serie de cuestiones. Bueno, de hecho, los Vargas Parra fue revocada. Es así. Tenemos los casos de los acusados por delito de lesa humanidad, que están casi todos con prisión domiciliaria, y unos cuantos, obviamente, siguen desafiando a la sociedad que les ha permitido lo que no le permitían a las víctimas, y se toman la prisión domiciliaria como si estuvieran en libertad, y han vuelto adentro algunos. No, sí. No y además ahora es mucho más fácil el control porque cualquiera lo registra con una fotografía. Con un celular, exactamente. Y es sumamente dificultoso esconderse de ese tipo de cosas. Es decir, los vecinos, los conocidos, todo el mundo sabe en qué situación está. Y bueno, uno de ellos es de la posibilidad de prisión domiciliaria, es la madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo. Este sería el encuadramiento que se le ha dado. A su vez, la ley 27.372, es una ley de la que no hemos hablado mucho, pero también es aplicable en este caso, porque precisamente el doctor Avendaño la citó, que es la ley de derecho y garantía de las personas víctimas de delitos. Esta ley dispone, es una ley relativamente nueva, tiene 4 años, las disposiciones son de orden público, se considera víctima a la persona ofendida directamente del delito y también al cónyuge, al conviviente, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a los tutores o guardadores, en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con que tuviera en el tal vínculo, o si el ofendido hubiera sufrido una afectación psíquica o psíquica que le impidiera ejercer sus derechos. Es decir, dentro de lo que son los familiares con derecho a reconocerse como víctima, es más amplia esta ley, otorga el derecho a intervenir en rol de víctima a, por ejemplo, los hermanos, los convivientes, gente que realmente por ahí en otras circunstancias el derecho no le acuerda una participación tan relevante. Tiene como objetivos establecer y garantizar los derechos de las víctimas, de las violaciones a los derechos humanos en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, etc. Y dentro del artículo 5 establece los derechos que tiene la víctima. Son muchos, realmente están enumerados hasta la letra ñ, y la utilización de parte de la querella del inciso K de este artículo, que dice que la víctima tiene derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y aquella que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente. Es una fórmula bastante amplia que da lugar a interpretación. Primero, que la víctima tendría que haber pedido la intervención en los supuestos como este que se está planteando de la libertad de la prisión domiciliaria, y por otro lado el tenor literal del inciso daría la impresión de que no es una situación abarcativa de los intereses de la víctima, la prisión domiciliaria, porque no estaríamos en presencia de una medida que implique ni la extinción ni la suspensión de la acción penal.
y tampoco dispone una medida de coerción o la libertad del imputado, siendo simplemente una forma distinta de cumplimiento de la pena, de la prisión preventiva, que es la situación en la cual estaríamos presentes. Me parece que si se tomó sin la intervención, aun cuando se hubiese pedido, no estaría mal tampoco. Bueno, 2 mensajes. Uno de Elena dice: hay justicia cooptada por poderosos, no funciona siempre, no funciona igual para todos. Y Carlos dice: Macarrón fue imputado primero de ser el autor y luego el instigador de la muerte de su mujer y no estuvo ni un segundo preso. Rara la administración de justicia con algunos, dice Carlos. Son situaciones que evidentemente ameritan un análisis desde cualquier punto de vista. Hemos hablado de esto. Exactamente. Gracias, doctor. Lo esperamos el martes. El martes tenemos nuevamente aquí.